Vamos a ver en esta clase el tema de continuidad. Lo único que precisamos saber es el tema del límite, nada más. Es lo único que vamos a utilizar. A ver, ¿qué quiere decir? A ver, todo lo que vemos en esta materia siempre tiene que ver con el análisis. La materia se llama análisis matemático. Estamos analizando las funciones. Los límites, cuando calculamos el límite, lo hacemos en las funciones. Todo lo que hacemos en las funciones. Dominio, rango, intersección. Todo hacemos con las funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una función sea continua? Quiero que entendamos el concepto de esto de continuidad. ¿Qué quiere decir que sea continua? Lo vamos a hacer bien simple, como me gusta a mí. A ver, si yo tomo el lápiz o el marcador y voy trazando, vamos a suponer que esto que voy trazando sea la gráfica de una función. Fíjense que yo en ningún momento estoy levantando el lápiz para trazar la gráfica de esa función. ¿Ve? Yo puedo decir que esta función es continua porque no tiene corte. Fíjense en la palabra continuidad, un poco me está diciendo que es continua, que no tiene cortes. Yo no tuve que levantar el lápiz para que esta función, para hacer una rama y continuar dibujando más arriba. O sea, en ningún momento yo he cortado la función. Es continua la función. Puedo trazar una línea recta, es continua. Por supuesto que el concepto de continuidad siempre es, a ver, podemos decir que es continua en un punto o en un intervalo. Esta función, por ejemplo, supongamos que tomemos el intervalo que va de A a B, yo puedo decir que en el intervalo de A a B, yo en ningún momento levantes el lápiz para continuar dibujando, graficando. Entonces puedo decir que en el intervalo de A a B, la función es continua, ¿sí? Eso quiere decir entonces que una función sea continua. Yo hago el trazado de la gráfica y no presenta cortes, no tiene corte, ¿ves? Es continua la función. Eso quiere decir que una función sea entonces continua, ¿sí? Hay funciones que ustedes ya las conocen, como las rectas, como la función cuadrática, que son continuas, no tiene cortes. Esas funciones, las funciones exponenciales, las logarítmicas no tienen cortes. ¿Cómo sería una función que no sea continua? Bueno, si yo vengo trazando el lápiz, llego acá, vamos a suponer que acá sea A, vamos a darle valor acá A, le asignamos el valor A. Y cuando llego a A, decido levantarme, levanto el marcador, levanto el lápiz para continuar dibujando. En el momento que yo levante el lápiz para continuar haciendo el gráfico de la función ya no es continua, es discontinua. Cuando la función no es continua se dice que es discontinua. Entonces, ¿dónde es discontinua? En A. En X igual a A, la función no es continua o simplemente es discontinua. Porque cuando yo, fíjese, venía trazando la función, para X igual a A, yo tuve que levantar el lápiz para continuar dibujando. Presenta como un salto ahí, ¿ve? No ha continuado el dibujo o el gráfico, justo en A, en X igual a A. Eso es una función discontinua. Generalmente los parciales suelen pedir que usted analice la continuidad en un punto en particular, ¿sí? En un punto en particular. Bueno, entonces esa es la idea de función continua. Yo puedo tener una gráfica que venga, haga esto, y después yo levanto el lápiz para continuar dibujando. La función no es continua, vamos a suponer que acá sea el valor A. No es continua, ¿no? Porque yo tuve que levantar el lápiz para continuar dibujando. Aparte, en el gráfico, como yo siempre dije, en análisis matemático, todo lo que estudiamos, dominio, rango, límite, todo lo vemos, todo está a la vista en el gráfico de la función, ¿sí? Cuando la función ustedes vean que tengan cortes, no es continua en ese punto. Es como si alguien hubiese venido y cortado, así, ¿ve? Como con una tijera o algo, y la función presenta un corte ahí, justo acá. La continuidad mencionamos siempre respecto del valor de X, ¿no? Por ejemplo, decimos, esta función no es continua en A, o es discontinua en X igual a A. Vamos a suponer que este sea el punto B.
En vez es continua, sí es continua porque no hay cortes. Fíjense que yo venía trazando el gráfico de la función y no hay cortes. La función sigue, ¿ve? No presenta un salto, no quedó ahí nada. A veces también, a ver, si yo vengo y hago un huequito así, ¿eh? Ahí también es discontinua. Acá estos círculos abiertos representan que ahí la función no toma ese valor, es un punto abierto, es un punto vacío. Este es un punto vacío que en realidad ese punto no pertenece a la función. Entonces ahí también esta función sería discontinua. Si este es el punto C, esta función, acá en C, la función es continua, no tiene saltos, no tiene nada. ¿Sí? Bueno. Funciones, antes de seguir, un ejemplo más de una función que sea discontinua son las funciones, por ejemplo, las funciones racionales, ¿no? Que tienen forma, su representación gráfica es como una parábola, perdón, como una hipérbola. Por ejemplo, una función que haga esto, ¿eh? Vamos a poner que acá sea el 0. Este es el valor, el eje de las x y este es el eje de las y. Esta es una función que también es discontinua. Vamos a poner acá a. A. ¿Ve? En A la función es discontinua porque fíjense, si yo vengo trazando el gráfico de la función, yo vengo así, con el marcador, con el lápiz. Vengo, hago así y después para continuar dibujando esto, yo ya tengo que levantar el lápiz, tengo que quitar el lápiz de la hoja y levantar y seguir arriba. ¿Ves? Hay un salto. Entonces es discontinua en A. No es continua, es discontinua en A. Entonces usted siempre va a ver un salto, un corte en A. Y se ve claramente que desde A hasta infinito la función es continua. Y desde menos infinito hasta A la función es... Desde A hasta infinito es continua. Y desde menos infinito hasta A también es continua. ¿Sí? Bueno. Pero, como siempre pasa en la materia, no siempre... A ver, si uno tiene gráfico de la función, mira el gráfico y ahí deduce todo. Repito, del gráfico se ve todo lo que estudiamos en análisis matemático, lo vemos en el gráfico. Todo, dominio, rango, intersección con los ejes, todo lo vemos de ahí. Si es par, si no es impar, el límite, si es continua, si no es continua. Es importante decir que cuando hablamos de continuidad nos referimos, el ejercicio va a decir, si te está preguntando en un punto o en un intervalo. En un punto o en un intervalo. Bueno, decía yo que no siempre vamos a tener gráfico o nos van a dar el gráfico para decir si la función es continua. Por lo cual tenemos que recurrir, ¿verdad? Vamos a dar unas condiciones que se tienen que dar, ¿verdad? Para que la función sea continua. ¿Cuándo una función va a ser continua? Vamos a poner continuidad en un punto. En un punto, vamos a suponer que ese punto sea, vamos a poner, x igual a a. En x igual a. Entonces vamos a ver la continuidad en un punto. En este caso el punto de x igual a. ¿Cuál es la condición desde el punto de vista analítico? Analíticamente, ¿cómo vamos a determinar si la función es continua? Se van a tener que cumplir 3 pasos para que la función sea continua. El primer paso es que exista f de a. El segundo paso es que exista el límite de x tendiendo a de la función f de x. Y el tercer y último paso que se tiene que cumplir es que el primer paso y el segundo paso, o sea, que existan y que además sean iguales. Acá no puse que existan, ahí está. Que exista f de a, que exista el límite. Y el tercer paso pide que estos dos, porque esto arroja un valor numérico, y esto también arroja un valor numérico, bueno, que esos valores numéricos, los resultados que obtenemos acá, sean iguales. El tercer paso pide que f de a, ese número que me va a dar en f de a, sea igual a ese número que me va a dar cuando yo analice el límite. ¿Sí? Que sean iguales. Porque esto da un número.
Un número real. Esto me devuelve un número real, si es que existe. Esto me devuelve un número real, si es que existe. Esos dos números, el tercer paso me pide que sean iguales. Que sean iguales. ¿Sí? Eso, entonces, esta es la condición que se tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto dado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Así se comprende la situación. A ver, ¿qué hay por acá? Vamos a sacar algún ejercicio de las actividades que tienen ustedes. A ver qué dice este punto que está acá. Aguarda un segundito que es. Acá está. Voy a copiar acá una función para que analicemos si es continua, ¿sí? Estos son los pasos que se tienen que cumplir para que la función sea continua. Eso se lo tienen que saber. Son los 3 pasos que se tienen que cumplir. Uno de ellos que no se cumpla, la función no es continua, ¿sí? Si yo analizo el primer paso y no se cumple, no existe f de a, ¿qué pasa? La función no es continua. Ahí termina. Y si se cumple el primer paso, paso a analizar el segundo paso. Si existe el límite de la función, paso a analizar el tercer paso. Si no se llega a cumplir el segundo, ahí termina el ejercicio. La función no es continua, es discontinua. Ustedes, por lo general, casi siempre van a tener que hacer hasta el segundo paso. Aunque no se cumpla el primer paso y ustedes sepan que la función no es continua, igual van a tener que analizar el segundo paso porque seguramente en el parcial le va a decir que ustedes clasifiquen la discontinuidad. Cuando una función no es continua, dijimos que es discontinua, ¿sí? Y las funciones que son discontinuas se pueden clasificar, que ya vamos a ver, ¿sí? Están las evitables y las no evitables, pero ya vamos a ver eso. Veamos un ejemplo, a ver. Voy a tomar una función que sea sencilla nomás, después vamos a ir haciendo más complejo la cuestión. A ver, por ejemplo, voy a tomar esta función, bien simple. Sí. Acá dice más 4x menos 6. Del práctico es el ejercicio L. Este es un ejercicio sencillo, ¿no? Ojalá le tomen uno así, pero... Sí, a modo de introducción he elegido este, pero luego vamos a empezar a hacer ejercicios más complejos y ejercicio tipo parcial. Bueno, claro. Lo que pasa es que a ustedes le van a dar ejercicios que
Esto van a presentar indeterminaciones, van a tener, a veces van a aparecer funciones con raíces para que tengan que racionalizar, funciones con límites trigonométricos y así. Por eso es que yo decía que ustedes lo único que tienen que saber para hacer el tema, para poder analizar la continuidad de una función es solamente saber el límite, nada más, lo único. Bueno, vamos a suponer entonces que nos dan esa función y me pide que yo analice la continuidad. Vamos a suponer que me va a especificar en qué punto tengo que analizar la continuidad. Vamos a suponer que en este caso me pide que analice si es continua en x igual a 1, ¿sí? Que analice la continuidad en x igual a 1. Bueno, a ver, vamos a dejar en claro algunas cosas. Entonces, me dan esta función y me pide que analice la continuidad en x igual a 1. O sea, que yo analice si la función es continua en x igual a 1. A ver, a ustedes lo más probable es que en el parcial venga una función en rama, ¿no? Como estas. Lo más probable. Y si no en rama, bueno, hay algunos del práctico que están ahí que ya si quieren lo vamos a hacer, pero lo más probable es que venga función en rama. A ver, estos son los pasos que se tienen que cumplir para que esa función sea continua. Acá me dice que exista f de a. ¿Qué quiere decir que exista f de a? Que el valor de la abscisa de x tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces yo tengo que calcular f de a. Necesito espacio acá. Entonces yo voy a borrar esto. El primer paso entonces es que exista f de a. En este caso, el a viene a ser el 1. O sea, yo puse acá, ¿ves? La continuidad en x igual a a. El a viene a ser el 1, ¿verdad? Es el punto donde yo quiero estudiar la continuidad. Es el 1. Entonces, lo que me está pidiendo el primer paso es que yo averigüe si existe f de a. O sea, f de 1. El valor numérico para 1. ¿Cuánto es? Esto es una función en rama. La pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿en qué función yo voy a analizar f de 1? Ustedes tienen que analizar en la función en rama donde la función, tienen que analizar en la rama donde la función tome el valor 1. Donde la función toma esta función que se llama f de x, acá en esta rama, en la rama superior, ¿verdad? Esto es para los valores que son menores que 1. Esta rama es para los valores que son igual a 1. Y esta rama es para los valores que son mayores a esto quiere decir mayor que 1, esto menor que 1 y este igual que 1. ¿Sí? O sea, esta función toma los valores menores que 1, esto es lo que son iguales a 1 y esto es lo que son mayores que 1. ¿En qué rama voy a analizar? Ustedes van a analizar la rama que tome el valor. Yo lo voy a anotar acá para que se acuerden. El f de a lo van a analizar, lo van a tomar, van a elegir la rama donde ustedes tengan, ¿verdad? El igual. Que en realidad es donde la función toma, donde la función toma ese valor. En este caso el 1. Acá lo toma. Porque acá dice, si x igual a 1, trabaja con esto. Si x es menor que 1, trabaja con este. Si x es mayor que 1, trabaja con este. En este caso, ¿cuánto vale x? Vale 1, entonces trabajo con esto. Acá es donde, en esta rama, tengo que reemplazar el 1. Pero no hay nada que reemplazar porque es una constante, entonces 2. Ahora, suponete que vos hubieras tenido 2x, entonces hubieras hecho 2 por 1, porque vos estarías reemplazando, calculando el valor numérico para x igual a 1, ¿verdad? Sería 2 por 1, 2 daría. Bueno, pero en este caso es una constante. Entonces, listo. Para x igual a 1, la función toma el valor 2. Listo, y ahí está. El paso 1 sí se cumple. ¿Existe? Sí, porque da 2. Recuerden que siempre les tiene que devolver un número real. Un número real. Se cumple el primer paso. Existe f de a y vale 2. El segundo paso es analizar
si es que existe el límite de x tendiendo a de la función f de x. Tengo que analizar si existe el límite. Bueno, acá esa es la parte donde por lo general el ejercicio demanda más paso, ¿no? Donde uno va a tener que hacer más desarrollo. El límite, ¿dónde vamos a analizar? Porque fíjense que yo tengo 3 ramas acá. ¿En qué rama vamos a analizar? Bueno, recuerden lo que yo le voy a decir ahora. En las funciones de rama, el límite vamos a analizar. Primero fíjense en que dice x tendiendo acá. Yo tendría que analizar el límite de x tendiendo a 1. ¿Sí? Porque es ahí donde yo estoy analizando la continuidad. ¿A dónde voy a analizar el límite? Lo voy a analizar donde diga, fíjense que dice 1. Bueno, voy a analizar acá, no donde lo tome la función, sino donde diga mayor o menor, donde me aparezcan estos símbolos de desigualdad, ¿ves? X menor que 1 y x mayor que 1. Ahí es donde voy a analizar, ¿sí? Donde tengamos estos símbolos de desigualdad. Fíjense en 1, bueno, acá dice mayor que 1 y acá dice menor que 1. Se analiza por la derecha y por la izquierda. O sea que vamos a tener que hacer límites laterales. Siempre que nos pidan analizar en un número, donde ese número aparece acá, ¿no? Aparece acá ese número acá, en esta columna que dice si x es esto, donde nos dan la condición que cumple. Si ese número aparece acá, lo van a ver que va a decir si es mayor, si es menor. En este caso, si x es menor que 1, si x es mayor que 1. Bueno, entonces, eso quiere decir que vamos a tener que hacer siempre límites laterales. Siempre límites laterales. En el parcial va a pasar eso, que va a decir, analicen en x igual a 0. Y van a mirar acá en la columna y van a ver que siempre el 0 va a aparecer acá. Y va a decir mayor que 0, menor que 0. Casi siempre pasa eso, ¿no? Que ese número donde me pide que analice me aparece acá. Y eso quiere decir que como ese número me aparece en esta fila, en esta columna, quiere decir que ustedes van a tener que hacer límites laterales, por derecha y por izquierda. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el límite por izquierda y cuál es el límite por derecha? Por izquierda, lógicamente, va a ser cuando diga menor. Recuerden que esto quiere decir menor. Este símbolo, ahí apunta la X, ¿ve? Como con la punta, entonces decimos que es menor. X menor que 1. Acá se va a hacer por izquierda y este se va a hacer por derecha, porque dice mayor. Bueno, hay que hacer límite por la derecha y por la izquierda de esa función. No tengo espacio acá. ¿Se ve ahí? Vamos a ocupar esta parte de la pizarra, así pues. Bueno. A ver, vamos a hacer entonces límite por la izquierda. Esto simboliza que es por la izquierda de 1. Por la x menor que 1, la izquierda. Voy a trabajar con esta rama. Recuerden que esta rama se elige cuando uno trabaja con valores que son menores que 1. Esta es cuando uno trabaja con valores que son mayores que 1. Entonces yo trabajo con esta rama. Este es el límite que ustedes tienen que resolver por izquierda. Y por derecha va a ser aquel. Cuando hagamos el límite de x tendiendo a 1 por la derecha. De 4x más 8 sobre 2x más 1. El límite por derecha es más fácil de resolver porque ese no va a dar indeterminación. Cuando yo reemplace la x y el 1, me va a dar un valor numérico, un número real. ¿Qué tengo acá? Esto es 12 arriba, ¿no? Me da 12. Y en el denominador, ¿cuánto me da? Me da un 3. Y simplificando o dividiendo esto, me da un 4. Entonces el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, es igual a 4. En cambio este me da una indeterminación, ¿o no?
Porque en el denominador, si reemplazo el 1, me da 0. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Si reemplazo el 1 acá y acá, me queda 2 más 4 son, porque esto es 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, y más 4 es 6. Y 6 menos 6 es 0. O sea que también va a quedar 0 ahí. O sea que me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Del tipo 0 sobre 0. 0 sobre 0. Es una indeterminación que hay que resolver. Y eso es lo que le decía yo, es muy probable que vengan ejercicios de ese tipo, donde ustedes van a resolver el límite y queda indeterminación. Puede aparecer cualquiera de los límites que hemos estudiado. Cualquiera. Los exponenciales, los límites especiales, límites con límites trigonométricos, límites para racionalizar, cualquier tipo de límite. Bueno, hay que resolver este límite. Creo que esto lo vimos en las primeras clases, cuando hay indeterminación del tipo 0 sobre 0 y es polinomio, hay que factorizar. Se factoriza el denominador, se factoriza arriba y seguramente ahí va a quedar para simplificar. Bueno, esa cuentita tenemos que hacer y no sé dónde lo vamos a... Necesito... Sí. Entonces, el paso 2 es que el límite por izquierda y por derecha sean iguales. Claro, sería ese. En realidad, el paso 2 es que existe el límite. Pero para que el límite exista, como habíamos estudiado cuando vimos las clases de límite, para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Exactamente. Lo podemos resumir que el paso 2 sería que existan los dos límites y que además sean iguales. Porque pueden ser que existan los dos límites laterales, pero no son iguales. Si no son iguales, no va a existir el límite. ¿Sí? Los límites laterales pueden existir, pero y el límite de la función en el punto donde yo estoy analizando, para que exista el límite, tiene que existir los límites laterales. Vamos a suponer que yo resuelvo este límite y me da infinito. Ahí se termina el ejercicio. Porque este límite daría infinito, este daría un número y no son iguales. Entonces listo, se concluye que el límite no existe y como el límite no existe, concluyo que la función no es continua porque se tienen que cumplir los tres pasos, ¿no? Los tres pasos.